¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver cuántos están. Vamos a tomar lista. Atención a la lista. Cristina Abifadel. ¿Dónde está? No está presente Cristina Abifadel. Ausente. Inés Añasco. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, presente. Juan Fernando Arteaga. Don Juan Fernando no está presente. Ausente. Roberto Avilés. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Roberto Avilés presente. Ivana Calderón. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Emily Calderón. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Sebastián Carrión. ¿Cómo está, doctor? Presente. Buenas noches. Miguel Ángel Coca. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. María Gabriela Díaz. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. William Espinosa. Buenas noches, doctor. Presente. Perfecto. Juliana González. Juliana González. Ahí está. Ausente. Martina Insúa. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Ailín Jiménez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Freddy Lucas. Don Freddy no está. No, ausente. Aurora Malacatus. Sí está presente. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Génesis Maldonado. Doña Génesis, sí está. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, don Juan. Juan Fernando ayer ya vino. Está presente, muy bien. Dagmar Martínez. Dagmar Martínez, ausente, no está. Katy Monar. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Braulio Orellana. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. María José Pesantes. María José Pesantes. No, no está. Ausente. Melina Plaza. Melina Plaza. No está. Ausente. César Prieto. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Arturo Puyaguari. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches.
Maylis Rendón. Maylis Rendón. Presente. ¿Me escucha? Perfectamente. Presente. Aura Roca. Aura Roca. Nada que ver, no está presente. Pamela Saldaña. Presente, doctor. Buenas noches. Aura Roca sí está aquí. Soy Pamela Saldaña, Sí está. la que dijo ahorita presente. Ah, ya, Pamela Saldaña. Y Aura Roca. Ah, no le funciona el micrófono. Mary Valencia. Muy bien. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Soy Mari Valencia. Presente. Muy bien. Carla Vázquez. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Doña Carla Vázquez presente. Erika Vera. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Y Jorge Zambrano. Presente, doctor. Buenas noches. Pues bien, no contestaron a la lista, es decir, están ausentes Cristina Bifadel, Juliana González, Freddy Lucas, Dagmar Martínez, María José Pesantes, Melina Plaza. 6 personas ausentes. Ok, continuamos nosotros por acá. Vamos a hablar de pizarra en blanco. Ya hemos hablado de los trastornos de personalidad con ustedes. Ya saben los trastornos de personalidad, los tipos de trastornos de personalidad. Pregunto. Ya hicimos la clasificación de trastornos de personalidad, ¿verdad? Ok. Los 10 trastornos de personalidad, los 3 grupos A, B y C. Primer grupo, trastorno paranoide, esquizoide, esquizotípico. El segundo grupo, el trastorno antisocial, narcisista, histriónico y el borderline. Y el tercer grupo, el trastorno evitativo, obsesivo compulsivo y dependiente. Son 10 grupos de trastorno de personalidad. No se olviden porque se los voy a tomar. ¿Ah? Eso es absolutamente importante porque van a haber trastornos de personalidad por doquier. Bueno, nosotros haciendo en forma esquemática vamos a hablar de trastornos de personalidad, trastornos mentales. En el 610 se llaman enfermedades mentales. Para los expertos del 610, en su mayoría europeos, el término trastorno como que no está bien. Y tienen razón, porque trastorno en Latinoamérica, en Ecuador, en el lenguaje español, da una idea de algo que es leve, poco importante y que no requiere de tratamiento incluso. Tiene un trastorno nomás y ya está. Lo cual no es así. Una enfermedad mental es bastante complicada, ya van a ver ustedes. Por otro lado, el tratamiento, ¿no? La gente dice, tengo un trastorno nomás y no me pongo en tratamiento. Entonces, y el término trastorno no lleva a nada patológico. El sujeto no considera la palabra trastorno como algo grave. Enfermedad sí. Estoy enfermo. Ahí entonces adquiere la connotación real del problema, ¿no? De acuerdo al 610, en la tabla del 610,
Ok, me avisan para ponerle a presente después. Ahorita estamos por acá. Las enfermedades mentales en la tabla del 610. Tenemos, vamos, ponerlo de color rojito para que sea como título, y acá abajo le vamos a poner en color azulito. Tenemos F0. Ahí tenemos los diferentes grupos de trastornos principales de la categoría que estamos de enfermedades mentales. Ok. Pongámoslo un poquito más grande. Ahí está. Entonces aquí vamos a poner con otro color. Uy. El F0 son enfermedades mentales orgánicas. Ahí tenemos las demencias degenerativas. En el grupo de demencias degenerativas tenemos a la enfermedad de Alzheimer, que es la más frecuente, el 60%. Tenemos la demencia de cuerpos de Lewy, la demencia frontotemporal, la demencia de Creutzfeldt-Jakob, la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson. Son demencias degenerativas. Y el otro capítulo grande de demencias vasculares producidas por hemorragia, trombosis o infartos o embolias que se producen en el cerebro. Enfermedades mentales orgánicas, cerebrales o enfermedades médicas. También hay patologías de enfermedades médicas que producen trastornos mentales. Por ejemplo, el coma hepático, el problema de insuficiencia renal y muchas otras que llevan a un trastorno mental y del comportamiento. Luego tenemos acá enfermedades por consumo de sustancias ahí tenemos la adicción, la farmacodependencia o drogadicción. Tenemos en el F2 la psicosis. Ahí tenemos esquizofrenias, enfermedad del
esquizoafectivo, psicosis breve, paranoia y otras más, para poner un ejemplo, ¿no? En el F3, bipolaridad, depresión, distimia, ciclotimia. El eje 4, campo de la neurosis, que habla del 6-10. Ataque de pánico, estrés postraumático, por trauma, ¿no? Etcétera, etcétera. F5, ahí tenemos anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, atracón, obesidad, encopresis, enuresis, entre otras cosas, ¿no? El F6 personalidad. Tenemos los trastornos de personalidad que habíamos hablado. Luego el F7, retraso mental, que ya hemos hablado de en inteligencia, retraso mental. De ahí viene alteraciones del desarrollo, autismo, espectro autista. Y F9, enfermedades de comienzo en la infancia y adolescencia, como el desorden explosivo intermitente y también el trastorno oposicionista desafiante, por ejemplo. Entonces tenemos aquí así más o menos está, es decir, esta es la conformación de los títulos principales de los 10 grupos de trastornos que
Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ª revisión, hace de estos trastornos mentales, ¿no? No vamos a hablar de cada uno de ellos porque eso pertenece a la psiquiatría. Hacemos una introducción viendo una visión panorámica de esta problemática, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Ok, vamos a... Vamos a ver por acá. Ya tenemos el material. En cuanto a trastornos mentales, que es la terminología que utiliza el DSM-5, hemos hablado que quede bien claro, y pregunta de examen también es, porque hay que conocerlo, y en la pregunta se debe el CEE-10, Clasificación Internacional de Enfermedades, OMS, Asociación Mundial de Psiquiatría, OMS, ¿no? Y el DSM-5, Asociación Psiquiátrica Americana, Estados Unidos Americanos. A partir de enero vamos a tener el CIE 11. Va a regir el CIE 11. Ya está el CIE 11 disponible en la página web de la Organización Mundial de la Salud en diferentes idiomas. En español está el libro entero para bajárselo gratuitamente. Ahí está el diagnóstico, clasificación internacional de enfermedades, están todas las especialidades, de la A hasta la Z, todas las enfermedades agrupadas por especialidades. En el CI10, el código F significa psiquiatría. El CI11 va a tener también todas las enfermedades agrupadas como enfermedades mentales
los trastornos o las enfermedades que estamos viendo en psiquiatría, ¿no? Y a partir de, vamos a ponerlo, aquí, a partir de enero del 6-11. Y a partir de exacto, aquí tenemos el 6-10 que estamos viendo ahora porque todavía rige el 6-10 de la Asociación Mundial de Psiquiatría que pertenece a la Organización Mundial de la Salud, que a su vez pertenece a la ONU, a la Organización de Naciones Unidas, y a partir de enero se va a cambiar, a partir de enero de 2022 va a ser obligatorio el 6 y 11. El DSM-5 de la Asociación Psiquiátrica Americana de los Estados Unidos, a partir de mayo 2022 va a ser reemplazado por el DSM-5 texto revisado. DSM-5 texto revisado. Así se va a llamar. Ok, entonces habiendo aclarado el panorama, vamos. Aquí llaman los americanos trastorno mental, porque nosotros seguimos al DSM-5. ¿Por qué razón? No es solamente un diagnóstico que sirve para los Estados Unidos, o mejor dicho, no es un diagnóstico que solo se utiliza dentro de los Estados Unidos. Es una tabla de diagnóstico que la utiliza todo el mundo. Por la razón poderosa de que los laboratorios farmacéuticos siguen la clasificación del DSM-5. Cuando hablamos de laboratorios farmacéuticos, estamos hablando de un fondo de dinero inconmensurable, un montón de dinero y el poder está allí. Solamente puedo decir que después de las armas, el segundo negocio es el de los medicamentos, y dentro de los medicamentos lo que más se venden son los medicamentos psicotrópicos o medicamentos para los trastornos mentales. Tienen más venta que los antibióticos, que todos los demás. Si ustedes ven, por ejemplo, en este momento el mundo tiene el 30% de la población algún problema mental. 30%. No tiene ese rango estadístico ninguna patología, ninguna infección, ni nada, ni siquiera el COVID. No hay. Si solamente cerca de 1 millón de personas se suicidaban antes de la pandemia, ahora la pandemia se ha aumentado los suicidios. ¿Sí? Por lo tanto, el asunto de los trastornos mentales va a empeorarse. ¿Qué es un trastorno mental? Es un síndrome con relevancia clínica, es decir, una colección de síntomas que causa a la persona discapacidad o malestar en el desempeño social, personal o laboral. Ese es un trastorno mental desde el punto de vista del DSM-5, de los manuales de diagnósticos americanos. Los trastornos mentales describen procesos, no personas, por lo tanto no es ético decir esquizofrénico, el maníaco. A veces por costumbre antigua todavía se desliza esos errores. Ahora tenemos que decir el señor que tiene manía o el señor que tiene esquizofrenia. En cierto grado, lo anormal y lo patológico incluso es determinado por la cultura de cada individuo.
No deben asumirse que existen límites definidos entre los trastornos y no se conocen las causas de los trastornos mentales. Esta es una especialidad que la diferencia de las demás especialidades precisamente por eso. Donde hay mayor cantidad de enfermedades que no se conoce la causa, ahí está la psiquiatría, o sea, los trastornos mentales. Y ahí tenemos las dos tablas de diagnóstico. A la izquierda el DSM-5, miren ustedes la clasificación, y a la derecha el 6-10 de la Asociación Mundial de Psiquiatría, Organización Mundial de la Salud, que pertenece a su vez a las Naciones Unidas. Esto es importante. Nosotros, los médicos del mundo, debemos registrar el diagnóstico de acuerdo al 610, incluidos los Estados Unidos. Los Estados Unidos, por esa razón, el DSM-5 tiene homologación de diagnóstico. Y estos diagnósticos se pueden fácilmente homologar. De hecho, ahí ustedes están viendo una diapositiva en la cual todos los diagnósticos de cada tabla, de la de izquierda a la derecha, están homologados. Si ustedes buscan a la izquierda un grupo de trastornos determinados, observen ustedes el color. Y vayan a la derecha, las que están con el mismo color, es la homologación. Si usted utiliza una, puede homologar con la otra sin ningún problema. Vamos a hacer una pruebita para ver si se puede. A ver, Aileen Jiménez. Dígame, doctor. Tenga la bondad de leerme el nombre del grupo de trastornos del número 1 del DSM-5. Que está en el número 1. Trastornos del desarrollo neurológico. Muy bien. Ivana Calderón, en el 610, ¿a qué patologías correspondería eso? Ivana Calderón. Dígame. A ver, El ¿a 10 qué patología? es a trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia 5, 10, 11 y 12. A ver. Estamos hablando de qué trastorno. ¿Qué trastorno leyó la señorita Calderón? El 10. No. O a lo mejor estoy equivocado. A ver, señorita Calderón, ¿cuál leyó usted? Es que usted dijo 10, entonces yo creí que se refería al 10 del 10. No, al 1. Ah, entonces trastornos mentales orgánicos, incluidos los sintomáticos, 17 y 20. A ver. Escúcheme lo que le dije. Léame en el DSM-5 el título que está en el número 1. Ok, trastornos del desarrollo neurológico. Ok, muy bien. Ahora sí vamos. A ver, Maylis. ¿Ese trastorno a qué corresponde en el 610? Maylis Rendón. Dice a trastornos del comportamiento. A ver, Maylis, estamos en el DSM-5, el número 1 que está ahí, trastornos del desarrollo neurológico. ¿A qué trastorno correspondería en el 610? ¿Qué pasó? A ver, Sebastián Carrión. Sería retraso mental y trastornos del desarrollo psicológico. Perfecto, sí, facilito. Ustedes se pueden ayudar por dos cosas. El mismo color, y ahí está anotado, retraso mental 1, significa que es el 1 que está a la izquierda.
trastorno de desarrollo psicológico, está el 1 ahí entre paréntesis, significa que es el 1 de arriba, fíjese. ¿Se dan cuenta? A ver, vamos a otra pregunta. Pongan atención. A ver, Freddy Lucas. Sí, profe. Léame, por favor, el número 14 que está en el DSM-5. Disforia de género. Muy bien. A ver, Aura Roca. Ese trastorno que se llama disforia de género en el DSM-5, ¿a cuál correspondería en el 610? ¿Qué pasó? Yo pensé que esto era... A ver, Miguel Ángel Coca. Creo que es trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto. Exacto. ¿Qué pasó, Ailín? Nada. No me mencionó a mí, doctor. A ver, aquí mencioné. Parece que se mueve la lista. Ah, sí, a otra compañera. Oiga, que no se ubican acá. No, estoy preocupado. Doctor, ¿me escucha? A ver, dígame. Sí, yo le estaba diciendo que era trastornos de la personalidad y del comportamiento adulto, solo que tuve un problema. Pero no escuché. Sí, A ver, vamos fue mi audio, vamos otra vez, porque estoy preocupado. Esto ya, ¿no? A Ya, ver, listo. Katy Monar, Sí, doctor. léame el número 10 del DSM-5. Número 10. Trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos. A ver, Erika Vera, ¿a cuál corresponde en el 610? A trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y factores somáticos. Súper fácil. No hay ningún problema. ¿Ok? El 10, trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos. Tenemos, a ver, trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos. Muy bien. También está en trastorno del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y adolescencia. Ahí también está el 10, mire, bien. También corresponde ahí. Lleva su parte ahí también. Vamos a hacer ahora al revés. A ver, Miguel Ángel Coca. Miguel Ángel Coca. Dígame, doctor. A ver, léase el número 3 del 610. Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastorno de ideas delirantes. Muy bien. A ver, Ivana Calderón. ¿A qué trastorno pertenece en el DSM-5 eso? En el DSM-5. Al espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. ¿Ya está? ¿Se dan cuenta que está fácil? Está fácil. Aquí estamos viendo que son tablas homologables. El próximo año va a salir el 611 en enero y en los americanos lanzan en mayo el DSM-5 texto revisado. Homologado siempre al CI11. De tal forma que las dos tablas son intercambiables, como ustedes se dan cuenta, ¿no? Obviamente que además de eso, dentro de los criterios diagnósticos hay pequeñas variaciones, sí hay. Sin embargo, no es una variación de bulto, digamos, unas pequeñas y sutiles variaciones. Pero son tablas homologables. Las dos tablas
que se utilizan mundialmente, el DSM-5. Por eso que nosotros en psiquiatría utilizamos el DSM-5 por la sencilla razón de que alguno de ustedes va a tener que utilizar el DSM-5 en la tesis. La psiquiatría aparece en cualquier momento y en cualquier lugar. Nunca se sabe. Usted está haciendo guardia en una sala de pacientes con tuberculosis. Y ahí habrán esquizofrénicos que tengan tuberculosis, habrán pacientes con depresión que tengan tuberculosis, habrán trastornos con ataque de pánico, problemas del sueño, etcétera, etcétera. Y usted dice, voy a trabajar en patología neumológica. O sea que yo psiquiatría a mí no me gusta y le toca hacer guardia y encuentra problemas psiquiátricos en muchos de esos pacientes. Digo mucho, por lo menos una media docenita, ¿no? Y uno nomás que tenga trastornos de comportamiento y mentales de comportamiento le va a producir un huracán ahí. La psiquiatría está en todas partes, en donde menos se ve y en donde menos se piensa. Y cuando les toca hacer tesis, en varias ocasiones me ha tocado recibir llamadas desesperadas de estudiantes que no les gustaba la psiquiatría, perfecto. Y decir, tengo que utilizar el DSM-5. El DSM-5 es obligatorio para una investigación, es decir, para la tesis. Me acuerdo de un chico que era excelente estudiante y no le gustaba la psiquiatría. Entonces, bueno, a él le gustaba la oncología y hizo la tesis de grado en Solca, oncología. Y me llamó desesperado una noche. Yo siempre cuento esta anécdota porque es verdad. Y yo sorprendido le digo, oye, ¿qué me llama? Dice, estoy haciendo un trabajo de linfo no sé cuánto, anemia linfobástica, una terminología que bastante esotérica para mí. Entonces le dije, ¿y qué me llama a mí si yo de oncología no sé? No, dice, lo que pasa es que el 30% de los pacientes sufren de depresión. Y como él tenía que hacer la casuística allí, y entraban pues un número importante de pacientes con depresión, tenía pues que utilizar el DSM-5. En ese entonces el DSM-4, año 2000. DSM-4, el DSM-4 es el año 2000, pero el trabajo que él hizo fue más o menos en el 2000 y pico, fue una de las primeras promociones. En todo caso, tuvo que utilizar la tabla de diagnóstico. Fue a ver oncología y le salió que dentro de los pacientes oncológicos habían problemas mentales. Y en toda especialidad, todas las especialidades se relacionan con psiquiatría, todas. No hay ni una que diga, aquí no hay nada, no. Incluso el patólogo se relaciona con psiquiatría. Cuando va a hacer autopsia de un paciente suicida, ese está relacionado con la psiquiatría, el suicidio. Que dicho sea de paso, lamentablemente está aumentando de una manera bárbara, como nunca antes se había visto en el mundo entero y aquí en el Ecuador. Bueno, en todo caso, la violencia a través de la criminalidad ha tenido una expresión extraordinaria. Cuando en la historia del Ecuador han habido matanzas de 150 y pico, y estos son cifras oficiales, o sea, ¿cuántos muertos habrán habido? Algunos dicen que 300 probablemente. Nunca, jamás. Y las matanzas, los asesinatos que hay diariamente en las calles, jamás han habido. Entonces estamos en un periodo súper especial. En violencia y en suicidio también, o sea, va para arriba todo. Entonces, toda especialidad se relaciona con la psiquiatría, hasta la patología, todas. Y es importante que ustedes conozcan esto, ¿no? Bueno, no sé si todos ya habrán visto la homologación, si se han dado cuenta todos de cómo se homologa. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud, algo que no se pueda entender. Todo bien, ¿no?
Very good. Vamos adelante. Cuando hablamos de una patología mental, llámese trastorno mental o enfermedad mental, siempre es importante tomar en cuenta 5 cosas que el libro de psicología médica ya la señala. Primero, preguntarse si no es un trastorno de etiología orgánica. Etiología orgánica significa que puede ser una enfermedad médica la que esté causando el problema y no realmente una enfermedad mental propiamente dicha. Ejemplo, el saturnismo, intoxicación por plomo, produce cuadros graves de alteraciones psicóticas, pero no es una enfermedad mental. Es el plomo que ha subido de niveles en sangre y que afecta al sistema nervioso. El saturnismo antiguamente era muy frecuente porque la mayoría de los utensilios se utilizaba plomo, los soldadores, y en las pinturas se utilizaba mucho plomo, todavía se utiliza, pese a que los gobiernos han prohibido, como en este país es difícil saberlo, todo se puede transgredir. En las pinturas, plomo. El niño que juega o que por hambre se come trozos de pintura de la pared, automáticamente tiene una intoxicación fuerte de plomo. Las personas que viven dentro de ambientes donde están pinturas de plomo se van intoxicando poco a poco, sin que se den cuenta, inhalando. Y en la gasolina, el plomo. Aunque dicen que ya no existe gasolina en el plomo, yo dudo mucho. Para subir el octanaje de la gasolina se pone plomo. Entonces, en los tubos de escape se emite el plomo. Y la gran cantidad de smog, la acumulación de productos de tubo de escape en las grandes ciudades, lleva a intoxicación de plomo. El saturnismo, que conlleva pues alteraciones psicóticas en ciertos casos. Y intoxicación de metales pesados. También tenemos problemas de insuficiencias hepáticas, insuficiencias renales, también producen trastornos mentales, tumores hiperfusionantes. El tumor carcinoide también puede producir trastornos mentales porque produce gran cantidad de adrenalina. Y así sucesivamente, el cáncer, ciertos tipos de cáncer también producen trastornos mentales. Es decir, hay que primero descartar de etiología orgánica para saber si es una enfermedad mental propiamente dicha. Está causado por... La segunda pregunta que siempre uno debe hacerse frente a un trastorno mental es si es que el individuo no ha estado tomando o usando o consumiendo alguna droga. Si el paciente no lo dice, es muy difícil a veces aceptar el diagnóstico. Nosotros hemos tenido equívocos hasta ahora, le ponemos esquizofrenia a un paciente cuando realmente es problema de consumo de drogas. Como el consumo de drogas es una actividad súper secreta, el paciente no lo dice, nosotros no sabemos si es que es causado por una sustancia. En tercer lugar, preguntarse si es un trastorno adaptativo. Trastorno adaptativo cuando el sujeto cambia de medio ambiente. Se da mucho en los emigrantes. Emigrar significa del Ecuador a los Estados Unidos. Una vez que está en los Estados Unidos o en otro país, se llama inmigrante, porque ha venido de otros países. El inmigrante está en un medio con idioma extraño, clima extraño, idioma extraño, costumbres totalmente extrañas, lo que hace difícil la adaptación y desarrolla trastornos adaptativos durante los 3 primeros meses. Algunos se adaptan deprimiéndose, otros con ansiedad, otros depresión y ansiedad, otros tienen problemas de alimentación, anorexias, bulimias, y otros tienen incluso trastornos psicóticos. Ese es el trastorno adaptativo del inmigrante. Y el trastorno facticio,
cuando el individuo quiere producir una enfermedad. El trastorno facticio es un verdadero enfermo mental. Hay personas que a ustedes les puede llamar la atención que no les gusta estar sanas. A diferencia de todos los demás, en las cuales me incluyo, que uno quiere estar sano y mostrarse sano a los demás. Eso es lo más natural, digamos, ¿no? Pregúntenle a un médico laboral cómo la gente oculta su enfermedad, no la dice al médico laboral de la empresa, porque piensa que lo van a votar, lo cual puede ser verdad en ciertos casos, o no lo ascienden. Porque me van a decir que estoy enfermo, entonces no digo nada. Y todo el mundo quiere aparentar salud. Estamos sobre todo en un mundo donde la salud, la juventud y la belleza es objeto del marketing. Y dentro de eso la salud. Una persona sana que parezca sana y que demuestre salud. Esa es la idea. Y bueno, y a nosotros a nadie nos gusta que digan está enfermo. Nosotros queremos sanarnos y andar sanos. Y si tenemos una enfermedad, queremos salir rápido de esa enfermedad. Y cuando a mí me ingresaron en una clínica para operarme la vesícula, al otro día se quería salir corriendo. Y cuando me dieron el alta, pero no quise estar un segundo más. Salí, me puse la ropa y me salí. Me acuerdo que incluso me prestaron una ropa de alguien que había fallecido al lado. Y si me la puse, no tenía zapatos, con camisa, pantalón, sin zapatos. Me salí de la afuera, me esperaba un carro, me subí al carro y me fui a la casa. Hasta esperar los zapatos, dije, no, por unos zapatos no. Sí, tranquilamente salí. Nadie se dio cuenta, por supuesto. En todo caso, eso le pasa a todos los pacientes. Cuando nosotros damos el alta en el hospital, el paciente sale en cohete. Me voy. Y obviamente, pero esta gente que tiene trastorno facticio, a ellos, en cambio, buscan que todo el mundo le diga que está enfermo. Ellos buscan mostrar enfermedad. Y si les dice a ellos que usted tiene que internarse, es un premio para ellos. Y si les dice usted, tiene que seguir internado, más todavía, ¿no? O sea, quieren estar internados, quieren ser enfermos, quieren mostrarse enfermos, y que todo el mundo le diga, oye, qué enfermo que estás. Entonces ahí ellos están, al igual que a uno le dice, oye, te ves saludable, ¿no? Ah, sí, gracias. Chéverísimo, ¿no? Pero en cambio ellos no. Si usted le dice, oye, tú estás sanísimo, estás chévere, no. Olvídate. Entonces, el trastorno facticio es el que quiere estar enfermo y simula una enfermedad, pero por un problema psicológico. Dentro de eso está un síndrome que les encanta a los médicos internistas que se llama el síndrome de Munchausen, dentro de los trastornos facticios. Ese es el síndrome del hospitalismo, el individuo que está en el hospital y que no requiere hospitalización. Hasta un 15% de los pacientes en medicina interna tienen este trastorno. Es decir, no son enfermos realmente, son enfermos imaginarios. El término enfermo imaginario viene desde una famosa obra de Molière, un autor francés, Jean-Baptiste Poquelin se llamaba. El nombre artístico era Molière. Y él escribió obras de teatro muy aclamadas, entre las cuales está El enfermo imaginario. ¿Sí? El mismo nombre ya le lleva a usted al trastorno facticio. Y hay otra mejor todavía que se llama El médico a palos. El médico a palos es una... En la obra había un señor que tenía mucho dinero y él pensaba que estaba enfermo. Y jamás pensaba que estaba sano. Y entonces vino un médico y lo vio. En esa época, estamos hablando en el siglo XIX, habían atenciones a domicilio. Ahora muy rara vez un médico va a domicilio.
Yo antes hacía atenciones a domicilio el siglo pasado. La atención a domicilio era más frecuente en médicos jóvenes que querían ganar dinero y no tenían mucha clientela porque el médico joven recién empieza y entonces donde más tiene clientela en esa época era a domicilio. Entonces yo recibía llamadas y me iba a ver, me daban la dirección y me iba a atender a domicilio. Ahora ya no se puede hacer eso. Uno, por el tráfico. Dos, no tiene usted dónde dejar estacionado el carro. Y tres, la delincuencia. Sí, así de sencillo. Ya no hay atenciones a domicilio. Salvo raras circunstancias. Salvo raras circunstancias. Yo a veces voy a ver un paciente que conozco, que ya lo he visto hace tiempo. Conozco dónde vive. Sé que es un lugar seguro. Todo eso. No se trata de que el médico es elitista. Se trata de una simple defensa de uno ahora en estos tiempos. Antes, por ejemplo, me llamaban y me decían el callejón Cangrejito de Mejillones y el callejón Z, no sé. Entonces yo le decía al taxista lléveme y el taxista me llevaba. Y yo le decía espéreme aquí. Y lo atendía, salía, cogía el mismo taxi y me regresaba. Iba al batallón del suburbio, como iba a Urdesa, como iba a cualquier parte. Ahora, si me dicen vaya a tal parte, callejón tal, olvídate. Bueno, entonces, trastorno facticio, el individuo que quiere estar enfermo y que todo el mundo le diga que está enfermo. Es un problema mental. Simulación es casi lo mismo. Lo único que aquí no hay ningún problema mental. En la simulación hay un fin de dinero o un fin material. Ejemplo, evadir una responsabilidad. El individuo que comete un crimen, comete un robo, se hace enfermo mental para que lo manden al hospital en vez de estar en la penitenciaría. Claro, ustedes dirán, bueno, ya han visto algunos de los videos de la penitenciaría, ahora que han salido videos de la cárcel. Bueno, ya se darán cuenta que la penitenciaría comparada con el hospital, pues el hospital, por mucho que se diga, comparado con la penitenciaría, el hospital es un hotel 5 estrellas. Yo conozco la penitenciaría, trabajé 4 años ahí, de 2007 a 2011. Íbamos de parte del instituto del hospital psiquiátrico a dar tratamiento psiquiátrico al interior de la penitenciaría todos los viernes. Durante 4 años estuvimos ahí. Hasta que vino el gobierno de Correa y nos sacó. Digo, bueno, aquí no vienen entidades privadas, aquí solamente trabaja el Ministerio de Salud. Pero bueno, conozco la penitenciaría que no ha cambiado nada desde entonces, sino que se ha empeorado todavía. En esa época en la penitenciaría entraban armas y morían 2 o 3 diarios. Eso siempre ha habido. No es que antes la penitenciaría estaba bien y ahora mal, no. La diferencia es que ahora tienen armas sofisticadas y mejores que las que tiene el ejército. Yo hablo con los guías penitenciarios, que nosotros tenemos pacientes judiciales acá en el instituto y vienen guías a hacerle custodio. Y he conversado con ellos y estoy al tanto de la situación. Adentro hay armas mejores que las que tiene el ejército. Fusiles de ametralladoras con miras telescópicas nocturnas y con rayos láser. Armas sofisticadas por la sencilla razón de que estos últimos años ya las bandas que antes siempre ha habido y que siempre los territorios de la prisión estaban repartidos entre bandas y había siempre una pelea para apropiarse de mayor territorio, siempre ha habido, pero ahora esas bandas están dominadas por los carteles internacionales de narcotráfico. Esa es la diferencia. Por ejemplo, antes la banda tal conseguía sus armas, pistolas y por ahí unos rifles hechos prácticamente a mano. Es decir, traían las piezas y las ensamblaban y ahí. Ahora no. Hay fusiles ametralladoras
armas sofisticadas, sumamente caras, que los carteles internacionales les proveen. ¿Sí? Granadas, explosivos, armas sofisticadas. Por eso la gente dice, ¿por qué no entra el ejército? No, el ejército no puede entrar así con todo, aun cuando sea el ejército. Se va a enfrentar a un armamento, pero de primera, mejor que lo que tienen ellos. Lo que estoy contando en este momento, lo sé yo porque los guías penitenciarios me dicen. Entonces, allá adentro, en la prisión, nosotros tuvimos una casuística del 15% de simuladores. Personas que simulan una enfermedad para salirse de la prisión y que los mandan a un hospital. Son, le digo, Robert De Niro, ganador de Óscares, Marlon Brando, se quedan cortos. Son unas personas hábiles para simular enfermedades. Tan es así que cuando yo en el 2007 llegué por primera vez a la interior de la penitenciaría, el director del policlínico me esperó y me decía, lo primero que no crea que tengan una enfermedad, solamente cuando usted lo examine y haga exámenes de laboratorio, podemos hablar de enfermedad, pero hasta mientras, si usted lo ve muerto, no le crea, porque son extraordinarios. La simulación para evadir responsabilidad, para obtener alguna ganancia material, un seguro médico, cobrar una indemnización o simplemente ganar dinero. Si la enfermedad produce ganancia. ¿Alguna pregunta con respecto a esto de la enfermedad mental y su diagnóstico diferencial? No se olviden, por favor. ¿Ah? Si hay alguna pregunta, ok. Bueno, el capítulo 19 corresponde aquí. Aquí está algo un poquito... A ver. No es el capítulo 19 este. Déjenme ver bien. Ah, sí, trastornos mentales. Capítulo 19, correcto. Psicología clínica y psicopatología. Técnicas de intervención psicológica y psicoterapia. Ya vamos a ver. La psicoterapia siempre ha existido. La medicina fue la primera que la puso en boga. Ya Hipócrates hablaba del tratamiento por la palabra. Pero realmente cuando surgió la psicología, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, empezaron las grandes escuelas a formarse. Una de las primeras fue el psicoanálisis. El psicoanálisis empezó a gestar a fines del siglo XIX, 1895, y ya en el 1900 se lanzó la obra de interpretación de los sueños, que la historia oficial la recoge como el inicio del psicoanálisis. El psicoanálisis dominó durante por lo menos medio siglo, 50 años. Luego de que vino Skinner y fundó el neoconductismo y las terapias conductistas y luego cognitivo-conductuales, desplazaron al psicoanálisis, ¿sí? Aunque el psicoanálisis no está totalmente desaparecido, no, ha disminuido muchísimo y solamente hay en ciertos grupos se mantiene todavía. Lo que actualmente predomina es la terapia cognitivo-conductual de tercera generación, llámese la terapia dialéctica de Marshall Linehan o el mindfulness del Hayes y otras que están en boga, ¿no? Que provienen de las ramas del tronco común de la terapia cognitiva conductual, que fue fundada por Aaron Beck y Albert Ellis allá en
a fines del siglo XX. Aaron Beck, psiquiatra, Albert Ellis, psicólogo. El centro Albert Ellis, que está en Nueva York, los invito a que vayan a conocer antes de irse a comprar a la Quinta Avenida, se pueden dar una vueltita. Queda cerca del Central Park. Yo lo he ido a visitar siempre. Es un lugar muy acogedor donde lo atienden bien. Y ese fue incluso la terapia racional emotiva de Albert Ellis, que nació ahí en ese centro. Se la considera realmente la primera iniciadora de la terapia cognitivo-conductual. 6 años después vino Aaron Beck y fundó la terapia cognitiva. Y Aaron Beck dijo que había recogido de Albert Ellis para iniciar el tipo de terapia que él creó. Aaron Beck, un gran psiquiatra, yo lo conocí, tuve la oportunidad de tomarme unas fotitos con él, así como ustedes que van a conocer a Dua Lipa, por ejemplo, ¿no? Seguramente, por ejemplo, César Prieto ha estado en Nueva York en un concierto con Dua Lipa y se toma una foto aprovechando, ¿no? Más o menos así, desde luego. Y bueno, Aaron Beck, psiquiatra, recientemente falleció, hace más o menos un mes, lamentablemente. Falleció a los 100 años de edad también. Albert Ellis también falleció en avanzada, 100 y pico de años tenía. Y unos genios, ¿no? De ahí vino la terapia cognitiva conductual, que actualmente tenemos la tercera generación de terapias, ¿no? También surgieron la orientación fenomenológica existencial humanista, las terapias humanistas. Ya hemos hablado de Abraham Maslow, por ejemplo, la terapia gestáltica con Kohler, y así sucesivamente hay diferentes escuelas de terapia. Entonces, el tratamiento psicológico, psicoterapéutico, existe. Aquí en Guayaquil también. Bueno, el psicoanálisis, además de ser un modelo psicoterapéutico, son 3 cosas del psicoanálisis. Una investigación de la mente humana, por eso se llama psicoanálisis. Un tratamiento y también una teoría de la personalidad. Ya hemos hablado de la teoría psicosexual de la personalidad. Esa es la teoría psicoanalítica también llamada de la personalidad. ¿Se acuerdan ustedes? El oral, la fase oral, la fase anal, la fase fálica, la fase de latencia y finalmente la fase genital. Son 5 fases, que es lo que conforma la teoría psicoanalítica de la personalidad. Luego de que Freud fundara el psicoanálisis, creó una serie de discípulos. Alfred Adler, Carlos Gustavo Jung. Aunque Carlos Gustavo Jung fue un discípulo disidente, él siempre reconoció haber aprendido de Freud. Fueron discípulos que estuvieron con Freud en la primera promoción, digamos, de los psicoanalistas. Luego vinieron otras promociones en las cuales ya no estuvieron con Freud. Freud murió en el 1938. Surgió Melanie Klein en Inglaterra y posteriormente vino Jacques Lacan en París, Francia, que tuvo un gran renombre en su época. Jacques Lacan falleció más o menos en el año 1981, por ahí. 82 creo, por ahí fue. Todavía se lo estudia. De hecho, cuando yo estudié psicología, bueno, yo fui a estudiar psicología por varias razones. Me gustan los test psicológicos, me gusta el estudio de la personalidad y también entré para estudiar a Freud, porque la Católica en esa época tenía estudios freudianos, es decir, había lecturas de Freud y habían muchas cosas de Freud. Poco a poco del psicoanálisis ortodoxo de Freud, la Católica fue decantándose hacia el psicoanálisis lacaniano.
y actualmente es un bastión psicoanalítico lacaniano. En mi época no había eso todavía. Pero bueno, ese fue el neopsicoanálisis, digamos así, ¿no? La orientación fenomenológica existencial humanista es muy fuerte en la psiquiatría. Existen autores, fenomenólogos, que han aportado muchísimo al estudio de la psicopatología, sobre todo. Tenemos a Karl Jaspers, fundador de la psicopatología, y a otros que trabajaron esta corriente. Tenemos aquí el Viktor Frankl, creador de la logoterapia. Logoterapia significa terapia por medio del habla. O sea, logoterapia. Logo significa hablar. Logoterapia. Viktor Frankl, al igual que Freud, también fue un neurólogo. No fue psiquiatra. Fue un neurólogo judío, también como Freud. Pero Freud, recuerdan ustedes que en el año 1938 él logró salir de Austria gracias a la ayuda de muchos personajes, entre los cuales estaba el embajador americano. Lo sacaron, digamos, ahí con toda su familia, no toda su familia, con sus hijas salió, pero 2 hermanas de él murieron en los campos de concentración. Freud era judío, su familia era judía totalmente. Entonces emigró a Inglaterra, a Londres, donde fue muy recibido por los psicoanalistas allá y ahí falleció. Viktor Frankl no tuvo la misma suerte de Freud. Viktor Frankl fue apresado en las muchas redadas contra los judíos y fue llevado preso a un campo, estuvo en 2 campos de concentración. Se salvó de la cámara de gas en el segundo debido a que la guerra se acabó. O sea, ya la guerra estaba avanzada, entonces en los 2 campos de concentración él pasó muchas penurias que le sirvió para un libro que hay que leerlo, que se llama El hombre en busca de sentido. La logoterapia de Frankl es una terapia muy sencilla, pero muy efectiva, y ese libro, El hombre en busca de sentido, es un libro que hay que leerlo. Todo médico debe leerlo, aun cuando no le gusta el psicoanálisis, perdón, no le gusta la psiquiatría incluso, debe leerlo, ¿no? Ahí está el planteamiento básico del propio Viktor Frankl. Vive, pues, como si esta fuera la segunda vez y en la primera hubieses actuado tan erróneamente que estuviese dispuesto a no repetirlo. Es una frase muy buena como para no cometer errores, ¿verdad? Bueno, se dice que las psicoterapias, que son más de 1000, hay 1000 escuelas, como 1000 escuelas de psicoterapia, tienen aspectos comunes que son 4. Considera la conducta del individuo en cada situación específica, de acuerdo a la perspectiva o visión que tiene la persona. El ser humano es esencialmente racional, constructivo, social, responsable de sus acciones. Toda la psicoterapia se basa en esa parte del ser humano. Rechaza el concepto de enfermedad mental. De hecho, la terapia conductista no acepta para nada el término síntoma, ni síndrome, ni enfermedad, ni curación. Habla de unidades de conducta, transformación de esas conductas por otra conducta. Habla de aprendizaje, reaprendizaje y desaprendizaje, mas no habla nunca de la terminología médica. Hace hincapié en que las personas se tratan como seres humanos desde una perspectiva global. Esos son los 4 aspectos comunes de las psicoterapias. La orientación de la terapia conductual o terapia cognitivo-comportamental viene desde los trabajos de Iván Petrovich Pavlov. De hecho, Watson, el fundador, perdón, antes de Skinner, 1910, Watson fundó la terapia, el conductismo. Él no fundó una terapia, sino el conductismo, toda una filosofía. Y precisamente se basó mayormente en los trabajos de Iván Pavlov. En los años 50 del siglo pasado, Skinner
retomando esos trabajos de Iván Pavlov, creó lo que se llama el condicionamiento instrumental. Iván Pavlov, recuerden ustedes, fue el condicionamiento clásico, basado en los instintos. El condicionamiento instrumental se basa precisamente en instrumentos. El principal instrumento es el dinero. Estamos condicionados con él. Y obviamente vino el condicionamiento social también. Posteriormente, son los 3 tipos de condicionamiento que hemos conversado, pero todos tienen todos ellos se basan en los condicionamientos, los reflejos condicionados de Pavlov. Bueno, Pavlov fue realmente el iniciador de la psicología en el tratamiento científico, me refiero, ¿no? Porque el fundador de la psicología científica fue Wilhelm Wundt. En 1879 creó el primer laboratorio de psicología experimental. Ahí se lo considera el nacimiento de la psicología científica con Wilhelm Wundt. El tratamiento científico en cuanto a psicoterapia lo tiene Iván Pavlov. Iván Pavlov era fisiólogo, no era médico. Fíjense ustedes. Y así ha sucedido en otras especialidades de medicina. Por ejemplo, yo les voy a hacer una pregunta de cultura general. ¿Quién fue el fundador de la microbiología? El fundador de la microbiología, ¿quién fue? ¿Alguien conoce? A ver, César Prieto, ¿quién cree usted que fue el fundador de la microbiología? No lo sé, doctor. Le mentiría si dijera. Ajá, pero deberían saberlo, pues si son estudiantes de medicina ya deberían tener ese conocimiento. Bueno, en la historia, el primero que fundó la microbiología se lo considera a Louis Pasteur. El de la bacteriología fue Roberto Koch. Recuerden ustedes que Roberto Koch vino después. Iván Pasteur, Louis Pasteur, francés. Claro, Koch, Robert Koch, fundador de la bacteriología. Pero antes de Koch estaba Louis Pasteur. En generación, primero, más viejo era Louis Pasteur. Y después vino Roberto Koch. Roberto Koch emergió cuando Pasteur ya estaba veterano. Sí se conocieron, fueron contemporáneos, pero Pasteur tenía muchos más años y había incursionado en el campo de la microbiología mucho tiempo antes de Koch. Koch se ganó el premio Nobel de Medicina por su trabajo de la tuberculosis. De hecho, el bacilo que él descubrió, el bacilo de la tuberculosis, se llama bacilo de Koch, en honor a él. Pero antes de eso, en tiempo me refiero, fue Louis Pasteur el que creó la microbiología. Y la pregunta es, Robert Koch era médico, correcto, y Louis Pasteur, ¿qué profesión tenía? Esa es cultura médica, ¿eh? Eso es importante saberlo, porque uno se da cuenta cómo se vienen las cosas. Mire, Louis Pasteur era químico farmacéutico. Químico farmacéutico. Es por esa, él investigó el carbunco, investigó las bacterias, creó la pasteurización para esterilizar los alimentos. Todos esos aportes dio a la humanidad. Él era químico farmacéutico. En su equipo de trabajo tenía a 2 médicos para sustentarse en las investigaciones que hacía. Lo mismo Pablo tenía un grupo de psicólogos que trabajaban con él. Él era fisiólogo. Iván Petrovich Pavlov, fisiólogo, creador de una de las más importantes escuelas de psicología, la reflexología. Y por ahí también fue base para
el nacimiento del conductismo, y todavía la terapia cognitivo-conductual lo considera como una de las raíces de la terapia cognitivo-conductual, los trabajos de Iván Pavlov, ¿sí? Siendo fisiólogo. Lo mismo Louis Pasteur, él era químico farmacéutico y aportó y creó una disciplina médica. Claro, en esa época la generación espontánea. Es más, él introdujo por primera vez el método científico de investigación. Por ejemplo, las vacunas, en esa época muchos médicos no creían en la vacuna. Y entonces él hizo un experimento con animales, con ganado. El uno tenía carbunco y el otro, él creó una vacuna contra el carbunco. Entonces inoculó a la mitad del ganado. Habían 100 vacas y a la mitad inocularon, escogidas al azar. Y después de 2 semanas, todas las que no estaban vacunadas se murieron, porque a todas las infectaron con carbunco. Las que estaban vacunadas no tenían ningún problema. Estaban comiendo hierba, pastando. En cambio, las otras se morían, una tras otra, y no quedó ni una. Eso se llama el famoso experimento de la ciudad de Meun. Ahí se hizo un experimento. La primera vez que se introdujo el caso control, en animales, por supuesto, en experimentos en animales. Todo eso fue introducido por Louis Pasteur. Si ustedes van a París, seguramente ustedes conocen París, el famoso Instituto Pasteur. Es un instituto enorme. Es toda una institución dentro de Francia. En honor a él, Instituto Louis Pasteur. Ahí está ahí hay una estatua. O sea, ahí para que vean. Y el Instituto Pasteur es un instituto de renombre mundial. Allá no va cualquier médico. Hay que, miren ustedes, Pasteur. Lo mismo Pavlov. Fundó una escuela de psicología. También está donde trabajó Pasteur, es un museo, y donde trabajó Pavlov es un museo, en la ciudad de San Petersburgo. Él trabajó, recuerden ustedes, cuando hubo el cambio entre la etapa zarista y los bolcheviques. Los bolcheviques apoyaron el trabajo de Iván Pavlov porque es un trabajo científico y crearon un museo donde él hizo experimentos con los famosos experimentos con perros y todas esas cosas. Si yo me fuera a San Petersburgo a conocer eso, vale la pena, ¿no? La terapia de la conducta se basa en la estímulo-respuesta. El famoso, la conducta se basa estímulo-respuesta, originalmente. Y ahí tenemos, vamos a ponerlo de otro colorcito rojo. Esa es la terapia de conducta. Ya son 9:30. Ya, perfecto. Bueno, continuamos la próxima clase, chicos. Las personas que llegaron atrasadas, a ver, dígame, por favor. A ver, Cristina, Freddy y Lucas. Sí, doctor, presente. Sí, Lucas, Freddy atraso. ¿Quién más? Yo, doctor, Yurana González. A ver, González, por aquí está, doña González. Juliana, un atrasito no le cae mal. A ver, ¿quién más? Yo, No doctor, leo Melina nada. Plaza. Melina Dayanara, muy bien. ¿Quién más? María José Pesantes, no ha venido, ¿no? Dagmar Martínez, No. Tampico. No, sí está. Sí. Otro atrasito.
Atrasito, atrasito. ¿Y qué más? María José Pesantes. María José, a la 1, a las 2 y a las 3, no está. Doctor, Dígame. una pregunta. ¿Usted cree que hay una posibilidad de ir en un día que usted pueda al Instituto de Neurociencias? Claro que sí. Ya vamos a hacer eso. Antes que se Ya, acabe, para porque tenemos que- hasta diciembre. Eso Ya, está bien, para que nos La otra hagan saber. semana, antes que me olvide, la otra semana tomamos examen, lección. La otra tomamos semana, examen. lunes o jueves. Depende con lo que ustedes quieran. El jueves podría ser. El jueves, ya. El jueves quedamos lección. Correcto. Perfecto. Lección hasta donde hemos visto, ¿ah? Hasta el capítulo, a ver. Hasta el 19, capítulo 19. Todo lo que hemos visto en el segundo parcial hasta el capítulo 19. ¿Ok? Perfecto. Hasta el capítulo 19. Gracias. Nos vemos. Chaito, chaito. Bye, bye.